Episodio 180. Entendí, pues, que la oración de Cristo nuestro Señor fue pedir al Padre pasase de Él aquel cáliz amarguísimo de morir por los réprobos, y que siendo ya inexcusable la muerte, ninguno, si era posible, se perdiese, pues la redención que ofrecía era superabundante para todos, y cuanto era su voluntad a todos, la aplicaba, para que a todos aprovechase. Si era posible, eficazmente, y si no lo era, resignaba su voluntad santísima en la de su eterno Padre. Esta oración repitió nuestro Salvador 3 veces, por intervalos, orando prolijamente con agonía, como dice San Lucas, según lo pedía la grandeza y peso de la causa que se trataba. Y a nuestro modo de entender, en ella intervino una como altercación y contienda entre la humanidad santísima de Cristo y la divinidad, porque la humanidad, con íntimo amor que tenía a los hombres de su misma naturaleza, deseaba que todos, por su pasión, consiguieran la salvación eterna, y la divinidad representaba que por sus juicios altísimos estaba fijo el número de los predestinados, y conforme a la equidad de su justicia no se debía conceder el beneficio a quien tanto le despreciaba y de su voluntad libre se hacían indignos de la vida de las almas, resistiendo a quien se le procuraba y ofrecía. Y de este conflicto resultó la agonía de Cristo y la prolija oración que hizo, alegando el poder de su eterno Padre y que todas las cosas le eran posible a su infinita majestad y grandeza. Creció esta agonía en nuestro Salvador con la fuerza de la caridad y con la resistencia que conocía de parte de los hombres, para lograr en todo su pasión y muerte, y entonces llegó a sudar sangre, con tanta abundancia de gotas muy gruesas que corrían hasta llegar al suelo. Y aunque su oración y petición fue condicionada y no se le concedió lo que debajo de condición pedía, porque faltó por los réprobos, pero alcanzó en ella que los auxilios fuesen grandes y frecuentes para todos los mortales, y que se fuesen multiplicando en aquellos que los admitiesen, y no pusieren óbice, y que los justos y santos participasen en el fruto de la redención, y con grande abundancia, y les aplicasen muchos dones y gracias, de que los precitos y réprobos se harían indignos. Y conformándose la voluntad humana de Cristo con la divina, aceptó la pasión por todos respectivamente, para los precitos y réprobos como suficiente y para que se les diesen auxilios suficientes, si ellos querían aprovecharlos, y para los predestinados como eficaz, porque ellos cooperarían a la gracia. Y así quedó dispuesta y como efectuada la salud del cuerpo místico de la Santa Iglesia, debajo de su cabeza y de su artífice, Cristo nuestro bien. Y para el lleno de este divino decreto, estando su majestad en la agonía de su oración, 3ª vez envió el Eterno Padre al Santo Arcángel Miguel, que le respondiese y confortase por medio de los sentidos corporales, declarándole en ellos lo mismo que el mismo Señor sabía por la ciencia de su santísima alma, porque nada le pudo decir el ángel que el Señor no supiera, ni tampoco podía obrar en su interior otro efecto para este intento.
Pero como arriba se ha dicho, tenía Cristo nuestro bien suspendido el alivio que de su ciencia y amor podía redundar en su humanidad santísima, dejándola en cuanto pasible a todo padecer en sumo grado, como después lo dijo en la cruz. Y en lugar de este alivio y confortación recibió alguna con la embajada del Santo Arcángel por parte de los sentidos, al modo que obra la ciencia o noticia experimental de lo que antes se sabía por otra ciencia, porque la experiencia es nueva y mueve los sentidos y potencias naturales. Y lo que le dijo San Miguel de parte del Eterno Padre fue representarle e intimarle en el sentido que no era posible, como su Majestad sabía, salvarse los que no querían ser salvos, porque en la aceptación divina valía mucho el número de los predestinados, aunque fuese menor que el de los réprobos, y que entre aquellos estaba su Madre Santísima, que era digno fruto de su redención, y que se lograría en los patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, vírgenes y confesores, que serían muy señalados en su amor y obrarían cosas admirables para ensalzar el santo nombre del Altísimo. Y entre ellos le nombró el ángel algunos, después de los apóstoles, como fueron los patriarcas fundadores de las religiones, con las condiciones de cada uno. Otros grandes y ocultos sacramentos manifestó o refirió el ángel, que ni es necesario declararlos, ni tengo orden para hacerlo, porque basta lo dicho para seguir el discurso de esta historia. En los intervalos de esta oración que hizo nuestro Salvador, dicen los evangelistas que volvió a visitar a los apóstoles y a exhortarlos que velasen y orasen y no entrasen en tentación. Esto hizo el vigilantísimo pastor para dar forma a los prelados de su iglesia, del cuidado y gobierno que han de tener de sus ovejas. Porque si para cuidar de ellas dejó Cristo Señor nuestro la oración que tanto importaba, dicho está lo que deben hacer los prelados, posponiendo otros negocios e intereses a la salvación de sus súbditos. Y para entender la necesidad que tenían los apóstoles, advierto que el dragón infernal, después que arrojado del cenáculo, como se dijo arriba, estuvo algún tiempo oprimido en las cavernas del profundo. Dio el Señor permiso para que saliese por lo que había de servir su malicia a la ejecución de los decretos del Señor. Y de golpe fueron muchos a embestir a Judas Iscariote para impedir la venta, en la forma que se ha declarado. Y como no le pudieron disuadir, se convirtieron contra los demás apóstoles, sospechando que en el cenáculo habían recibido algún favor grande de su maestro, y lo deseaba rastrear Lucifer, para reconocerlo y destruirlo si pudiera. Esta crueldad y furor del príncipe de las tinieblas y de sus ministros vio nuestro Salvador, y como Padre amantísimo y prelado vigilante, acudió a prevenir los hijos pequeñuelos y súbditos principiantes, que eran sus apóstoles, y los despertó y mandó que orasen y velasen contra sus enemigos, para que no entrasen en la tentación que ocultamente los amenazaba, y ellos no prevenían ni advertían. Volvió pues a donde estaban los 3 apóstoles, que por más favorecidos tenían más razones que los obligasen a estar en vela y a imitar a su divino Maestro. Pero hallólos durmiendo, a que se dejaron vencer del tedio y tristeza que padecían,
y con ella vinieron a caer en aquella negligencia y tibieza de espíritu, en que los venció el sueño y pereza. Y antes de hablarles ni despertarles, estuvo su majestad mirándolos, y lloró un poco sobre ellos, viéndolos por su negligencia y tibieza, sepultados y oprimidos de aquella sombra de la muerte. En ocasión que Lucifer se desvelaba tanto contra ellos. Habló con Pedro y le dijo: Simón, ¿así duermes y no pudiste velar una hora conmigo? Y luego replicó a él y a los demás y les dijo: Velad y orad para que no entréis en tentación, que mis enemigos y los vuestros no se duermen como vosotros. La razón por que reprendió a San Pedro no solo fue porque él era cabeza y elegido para prelado de todos, y porque entre ellos se había señalado en las protestas y esfuerzos de que moriría por el Señor y no le negaría, cuando todos los demás, escandalizados, le dejasen y negasen, sino que también le reprendió, porque con aquellos propósitos y ofrecimientos que entonces hizo de corazón, mereció ser reprendido y advertido entre todos, porque sin duda el Señor a los que ama corrige y los buenos propósitos siempre le agradan, aunque después en la ejecución desfallezcamos, como le sucedió al más fervoroso de los apóstoles, San Pedro, la tercera vez que volvió Cristo nuestro Redentor a despertar a todos los apóstoles, cuando ya Judas Iscariote venía cerca a entregarle a sus enemigos, como diré en el capítulo siguiente. Volvamos al cenáculo, donde estaba la Señora de los Cielos, retirada con las mujeres santas que le acompañaban, y mirando con suma claridad en la divina luz todas las obras y misterios de su Hijo Santísimo, en el huerto, sin ocultársele cosa alguna. Al mismo tiempo que se retiró el Señor con los 3 apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, se retiró la divina Reina de la compañía de las mujeres a otro aposento, y dejando a las demás y exhortándolas a que orasen y velasen para no caer en tentación, llevó consigo a las 3 Marías, señalando a Santa María Magdalena como por superiora de las otras. Y estando con las 3, como más familiares suyas, suplicó al Eterno Padre que se suspendiese en ella todo el alivio y consuelo que podía impedir, en la parte sensitiva y en el alma, el sumo padecer con su Hijo Santísimo, y a su imitación, y que en su virginal cuerpo participase y sintiese los dolores de las llagas y tormentos que el mismo Jesús había de padecer. Esta petición aprobó la Beatísima Trinidad, y sintió la Madre los dolores de su Hijo Santísimo, respectivamente, como adelante diré. Y aunque fueron tales que con ellos pudiera morir muchas veces, si la diestra del Altísimo con milagro no la preservara. Pero por otra parte, estos dolores dados por la mano del Señor fueron como fiadores y alivio de su vida, porque en su ardiente amor tan sin medida fuera más violenta la pena de ver padecer y morir a su Hijo benditísimo, y no padecer con él las mismas penas respectivamente. A las 3 Marías señaló la Reina para que en la pasión la acompañasen y asistiesen, y para esto fueran ilustradas con mayor gracia y luz de los misterios de Cristo que las otras mujeres.
Y en retirándose con las 3, comenzó la Purísima Madre a sentir nueva tristeza y congojas, y hablando con ellas, las dijo: Mi alma está triste, porque ha de padecer y morir mi amado Hijo y Señor, y no he de morir yo con él y sus tormentos. Orad, amigas mías, para que no os comprenda la tentación. Y dichas estas razones, se alejó de ellas un poco, y acompañando la oración que hacía nuestro Salvador en el huerto, hizo la misma súplica, como a ella le tocaba y conforme a lo que conocía de la voluntad humana de su Hijo Santísimo. Y volviendo por los mismos intervalos a exhortar a las 3 mujeres, porque también conoció la indignación del dragón contra ellas. Continuó la oración y petición, y sintió otra agonía como la del Salvador. Lloró la reprobación de los precitos, porque se le manifestaron grandes sacramentos de la eterna predestinación y reprobación. Y para imitar en todo al Redentor del mundo y cooperar con él, tuvo la Gran Señora otro sudor de sangre, semejante al de Cristo nuestro Señor. Y por disposición de la Beatísima Trinidad le fue enviado el Arcángel San Gabriel, que la confortase, como San Miguel a nuestro Salvador Jesús. Y el Santo Príncipe la propuso y declaró la voluntad del Altísimo, con las mismas razones que San Miguel habló a su Hijo Santísimo, porque en entrambos era una misma la petición y la causa del dolor y tristeza que padecieron, y así fueron semejantes en el obrar y conocer, con la proporción que convenía. Entendí en esta ocasión que la prudentísima señora estaba prevenida de algunos paños para lo que en la pasión de su amantísimo Hijo le había de suceder. Y entonces envió algunos de sus ángeles con una toalla al huerto, donde el Señor estaba sudando sangre, para que le enjugasen y limpiasen su venerable rostro. Y así lo hicieron los ministros del Altísimo, que por el amor de madre y por su mayor merecimiento, condescendió su majestad a este piadoso y tierno afecto. Cuando llegó la hora de prender a nuestro Salvador, se lo declaró la dolorosa madre a las 3 Marías, y todas se lamentaban con amarguísimo llanto, señalándose la Magdalena como más inflamada en el amor y piedad fervorosa. Doctrina que me dio la Reina del Cielo, María Santísima. Hija mía, todo lo que en este capítulo has entendido y escrito es un despertador y aviso para ti y para todos los mortales de suma importancia, si en él cargas la consideración. Atiende, pues, y confiere en tus pensamientos cuánto pesa el negocio de la predestinación o reprobación eterna de las almas, pues le trató mi Hijo Santísimo con tanta ponderación, y la dificultad o imposibilidad de que todos los hombres fuesen salvos y bienaventurados le hizo tan amarga la pasión y muerte, que para remedio de todos admitía y padecía. Y en este conflicto manifestó la importancia y gravedad de esta empresa, y por esto multiplicó las peticiones y oraciones a su eterno Padre, obligándole el amor de los hombres a sudar copiosamente su sangre de inestimable precio, porque no se podía lograr en todo su muerte. Supuesta la malicia con que los precitos y réprobos se hacen indignos de su participación. Justificada tiene su causa mi Hijo y mi Señor, con haber procurado la salvación de todos, sin tasa ni medida, de su amor y merecimientos.
y justificada la tiene el Eterno Padre, con haber dado al mundo este remedio, y haberle puesto en manos de cada uno, para que la extienda a la muerte o a la vida, al agua o al fuego, conociendo la distancia que hay de lo uno y de lo otro. Fin de este episodio. La doctrina continuará en el siguiente audio. Queden todos con Dios y María Santísima. Amén.